En los 2 vídeos anteriores, vimos el origen de la ciudad de Roma con sus primeros reyes, la monarquía. Luego vino la época de la República, dando paso al gran imperio romano y la conquista de Hispania. En esta tercera entrega, nos adentraremos en la vida social romana. El legado que nos dejaron estas gentes, fue simple y llanamente fantástico. Escuchemos. Economía y sociedad. Su principal fuente económica provenía de la agricultura. Desde su origen los romanos cultivaron cereales, legumbres, frutales, vides y olivos. Y fueron incorporando nuevas técnicas como el abono, el regadío, la rotación de cultivos o el barbecho. Y nuevas herramientas como los arados de hierro, molinos de grano, prensas de aceite, rastrillos, picos o el uso de animales de tiro. Todo ello permitió una gran productividad de sus tierras y excedentes con los que comerciar. Las tierras de cultivo podían ser pequeñas y pertenecían a campesinos libres o grandes latifundios que pertenecían a la aristocracia romana. En estas últimas se construían villas en las que trabajaban los esclavos y los colonos. 1/3 de las tierras conquistadas formaban el ager publicus. Una parte de ellas se entregaban a los soldados que se licenciaban en el ejército en compensación por sus servicios prestados a Roma. La artesanía. Se localizaba en las ciudades y se producían tejidos, objetos de metal, armas, joyas, cerámicas, etc. También existía una industria alimentaria que producía aceite, vino, pan, salazones, etc. El comercio. Se desarrolló enormemente gracias al control de las rutas marítimas y terrestres, calzadas, y al uso de la moneda, el as de bronce, el denario de plata y el áureo de oro. Roma mantuvo un intenso comercio con sus provincias de las que se abastecía de materias primas. También comerció con territorios fuera de sus dominios en el norte y este de Europa. Allí compraban ámbar, trigo, esclavos y pieles. De África traían esclavos, oro y marfil. Y de Asia obtenían especias, sedas y perfumes. Sociedad. La sociedad romana estaba formada principalmente por personas libres y esclavos. Las primeras se dividían a su vez entre patricios y plebeyos. Y sus características eran las siguientes. Patricios. Constituían una minoría de la población. Eran nobles descendientes de los fundadores de Roma. Poseían la mayor parte de las tierras y rebaños, estaban formados por las familias más ricas. Disponían de todos los derechos políticos, ocupaban los cargos públicos y militares más altos. Plebeyos. Era el grupo más numeroso y estaba formado por pequeños propietarios, labradores sin propiedades, comerciantes, artesanos, inmigrantes y extranjeros. Poseían ciertos derechos pero no intervenían en el gobierno. Durante la República se enfrentaron a los patricios por la igualdad de derechos. A principios del siglo V AC consiguen crear una magistratura, el tribuno de la plebe, que defendiera sus intereses. Y más tarde la publicación por escrito de las normas básicas en la Ley de las 12 tablas. Finalmente la posibilidad de matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos, y el acceso a cargos públicos. En el siglo III DC los plebeyos habían conseguido la igualdad de derechos y ambos grupos constituían el populus romanus. Desde entonces las únicas diferencias entre ciudadanos fueron de riqueza o prestigio. Libertos. Eran los esclavos que habían sido liberados por sus dueños. Aunque seguían vinculados a su amo, sus hijos podían acceder a la ciudadanía. Esclavos. No eran considerados personas. Eran generalmente prisioneros de guerra, desertores, hijos o hijas de esclavos, niños abandonados o criminales. No tenían ningún derecho. Se encargaban de los trabajos más duros, minas, campo, etc., y del servicio doméstico. Si el amo los liberaba se convertían en libertos. Las mujeres romanas, independientemente de su condición, tenían pocos derechos puesto que dependían del marido o del padre.
Se casaban jóvenes y sus matrimonios solían ser acordados. No tenían derecho al voto y estaban excluidas de la actividad política. Pero podían poseer bienes. Se dedicaban a tareas domésticas y podían acudir a la escuela. La ciudad. La civilización romana fue eminentemente urbana. Los romanos diseñaron un tipo de ciudad, urbs, en forma de cuadrícula inspirada en los campamentos militares. Trazaban el perímetro de las murallas, pomerium, y se marcaban las calles principales. De norte a sur se marcaba el Cardo, y de este a oeste el Decumano. En el cruce de ambas se construía el foro, centro público de la ciudad. A lo largo de todo el imperio se fundaron centenares de ellas con un diseño muy similar y que contribuyeron enormemente a la romanización del imperio. Las viviendas en la ciudad podían ser de dos tipos. Domus. Destinadas a la población rica, pertenecían a una sola familia. Disponían de un patio, atrio, alrededor del cual se hallaban los dormitorios, el comedor y el vestíbulo, tablinum. Podía tener también un jardín interior rodeado por un pórtico con columnas. Insulae. Eran edificios para las familias modestas, artesanos, pequeños comerciantes. Su construcción utilizaba materiales de mala calidad, por lo que los derrumbes e incendios eran frecuentes. No disponían de agua ni de calefacción. Religión y cultura. Los romanos fueron incorporando nuevos elementos culturales de los territorios que conquistaban, a los que imponían sus valores y formas de vida por todo el imperio. Este proceso de asimilación cultural por parte de los pueblos conquistados por Roma recibía el nombre de romanización. Religión. La religiosidad romana evolucionó del politeísmo de influencia griega durante la República al monoteísmo de la religión cristiana en el imperio. Como en otras civilizaciones anteriores, los romanos desde su origen creyeron en la existencia de numerosos dioses, politeísmo. Incluso cuando sometían a otros pueblos los incorporaban a su panteón y les rendían culto. Existían dos tipos de divinidades. Los dioses del Estado, culto público. Eran numerosos, se les rendía culto, celebraban fiestas en su honor y se les ofrecían plegarias e incluso sacrificios de animales. Todo esto se realizaba con la finalidad de obtener el favor de los dioses en la vida pública o privada. Se realizaban ceremonias en el exterior de los templos como ocurría en Grecia. Adoptaron la mitología griega cambiando el nombre de algunos dioses principales. Los más importantes eran Júpiter, Juno y Minerva. Durante la época imperial algunos emperadores fueron divinizados, Octavio Augusto, y convertidos en objeto de adoración por parte de la población. Los dioses domésticos, culto privado, se les rendía culto en las casas de los romanos, venerando a los dioses protectores del hogar y de la familia, Lares, Manes y Penates. El cabeza de familia oficiaba ceremonias religiosas en la vivienda, Larario, y se hacían ofrendas con flores o vino. También rendían culto a sus antepasados difuntos a través de cabezas, bustos o esculturas que les representaban. Estos eran dioses Lares, eran los protectores del hogar. Dioses Manes, eran los espíritus de los antepasados. Dioses Penates, aseguraban los bienes familiares, despensa y alimentos. En los primeros años del imperio surgió una nueva religión en Palestina, una provincia en la zona oriental del imperio. Esta región estaba habitada en su mayoría por hebreos que practicaban la religión judía. Durante el reinado de Augusto, Jesús de Nazaret comenzó a predicar una nueva doctrina y fue considerado como el nuevo Mesías por algunos judíos. Esta nueva religión fue llamada cristianismo. Los romanos temieron que se convirtiera en un factor de inestabilidad política en la zona. Jesús fue ajusticiado y crucificado con 33 años. Hacia el año 30 DC el cristianismo se expandió por todo el imperio y los cristianos fueron perseguidos por distintos emperadores como Nerón, Domiciano o Trajano. Pero los cristianos continuaron celebrando sus ritos en la clandestinidad en las catacumbas. En el año 313 el emperador Constantino,
que más tarde se convertiría al cristianismo, publicó el Edicto de Milán que establecía la libertad religiosa en todo el imperio. Más tarde el emperador Teodosio en el año 380, Edicto de Tesalónica, convirtió el cristianismo en la religión oficial del Estado. Cultura. La cultura romana se difundió por todo el territorio y fue fácilmente asimilada gracias al latín, que era la lengua utilizada por todos los habitantes del imperio. Las aportaciones culturales más importantes se realizaron en campos como el derecho. Hasta mediados del siglo V AC las leyes romanas no estaban escritas sino que se transmitían oralmente. Fue en este momento cuando fueron elegidos 10 hombres de entre los patricios para recopilar estas leyes, ley de las 12 tablas. Durante mucho tiempo fue el único código legislativo romano, se transmitió durante a la Edad Media y sentó las bases de la legislación del mundo occidental. La lengua. Como ya hemos dicho, el latín era la lengua oficial a todas las zonas conquistadas. Había dos usos diferentes, el culto que correspondía a la manera de hablar y escribir de la gente más culta de la sociedad romana, y el vulgar que era el que hablaban las clases populares. De este último nacerían las diversas lenguas romances e idiomas actuales como el castellano, el francés, el rumano, el gallego, el portugués, el italiano o el catalán. La filosofía. Pensadores como Séneca, Marco Aurelio o Cicerón desarrollaron una filosofía práctica buscando la sabiduría a través del control de los placeres materiales de la vida, las pasiones y evitando el sufrimiento, estoicismo. También pensadores cristianos como San Agustín intentaron unir el pensamiento platónico con el cristiano. La literatura. Imitó a la griega en sus temas y formas. Estuvo al servicio del imperio y aportó novedades respecto a Grecia. En poesía y teatro destacó Virgilio, autor de la Eneida en la que se exalta la grandeza de Roma. O Plauto y Terencio en el teatro, Suetonio con las biografías de algunos emperadores, los 12 Seisars, Horacio y Ovidio. Historia. Tuvo grandes representantes como el propio Julio César, Tácito, Plutarco y Tito Livio, Ave Urbe Condita, que recoge la historia de Roma desde su fundación. Ciencia. El griego Claudio Galeno destacó en medicina y escribió numerosas obras que conservamos gracias a los árabes y que sirvieron de base a la medicina medieval.